Aquí tienes la historia en español. Soy Sonia, tengo 32 años y soy alguacil de los Estados Unidos desde hace 8 años. A pesar de los peligros, amo mi trabajo y me enorgullece usar mi uniforme. Mi hermana Valerie se casó con la adinerada familia Harrington el año pasado, y me invitaron a cenar en su mansión. Nunca esperé descubrir que Valerie había estado mintiendo sobre mi carrera, diciéndoles que lavaba platos para ganarme la vida. Poco sabía que esa noche cambiaría nuestra relación para siempre. Si estás viendo esto desde tu sofá después de un largo día, dale un me gusta a este video y suscríbete para escuchar cómo me defendí cuando la traición familiar cortó más profundo que cualquier cuchillo. Creciendo, Valerie y yo compartimos todo a pesar de nuestra diferencia de edad de 4 años. Como hermana mayor, siempre me sentí protectora con ella, interviniendo cada vez que los niños en la escuela la molestaban por sus frenos o cuando los chicos le rompían el corazón en la secundaria. Nuestros padres trabajaban en múltiples empleos para mantenernos alimentadas y con casa en nuestro modesto vecindario, justo a las afueras de Portland. Papá trabajaba en la construcción durante el día y como guardia de seguridad por la noche, mientras mamá limpiaba casas y luego trabajó como recepcionista en un consultorio dental. Nos inculcaron el valor del trabajo duro y la autosuficiencia, siempre diciéndonos que el trabajo honesto no era motivo de vergüenza. Desde temprana edad, nuestras personalidades eran completamente opuestas. Yo era la práctica, seria con la escuela y planificando el futuro. Ahorraba mi mesada, trabajaba en verano y me enfocaba en conseguir becas para la universidad. Valerie, por otro lado, se trataba de conexiones sociales y apariencias. Tenía un encanto natural que atraía a la gente, y le importaba mucho lo que los demás pensaran. Mientras yo usaba jeans de segunda mano y camisetas sencillas, Valeria ahorraba durante meses para comprar ropa de diseñador o hacía que mamá cosiera imitaciones que parecían sorprendentemente auténticas. A pesar de nuestras diferencias, permanecimos unidas durante la secundaria. Yo la ayudaba con la tarea mientras ella me ayudaba a salir de mi caparazón en reuniones sociales. Nos complementábamos de maneras que hacían nuestro vínculo más fuerte. Cuando me fui a la universidad a estudiar justicia criminal en la Universidad Estatal de Oregón, Valeria me llamaba todas las noches para pedirme consejos sobre todo. Desde chicos hasta qué clases tomar cuando ella se uniera a mí en la universidad al año siguiente. Mi camino para convertirme en alguacil de los Estados Unidos no fue fácil. Después de graduarme con mi título en justicia criminal, solicité empleo en múltiples agencias de aplicación de la ley. La aceptación en el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos llegó después de 3 intentos e incontables horas de preparación. El entrenamiento en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en Georgia fue la experiencia más desafiante de mi vida. 17 semanas de entrenamiento físico, dominio de armas de fuego, habilidades operativas y educación legal me llevaron al límite. Todavía recuerdo el orgullo que sentí cuando recibí mi placa y juré mi cargo, sabiendo que menos del 15% de los solicitantes lo logran. Mis primeras asignaciones involucraron el transporte de prisioneros y la seguridad de los tribunales. Con el tiempo, gané puestos en grupos de trabajo de fugitivos, rastreando a algunos de los criminales más peligrosos del país. Me han disparado 2 veces, me han apuñalado una vez y he pasado más noches sin dormir de las que puedo contar. Pero cada vez que aprendíamos con éxito a alguien que había lastimado a personas inocentes, sentía un profundo sentido de propósito. El salario era modesto en comparación con lo que algunos de mis amigos de la universidad ganaban en trabajos corporativos. Pero nunca me arrepentí de mi elección. Mientras yo construía mi carrera en la aplicación de la ley, Valerie tomó un camino completamente diferente. Asistió a la Universidad de Washington y rápidamente se hizo conocida por asistir a las fiestas adecuadas y salir con chicos de familias adineradas. A menudo bromeaba diciendo que su carrera era realmente encontrar un marido, aunque finalmente se graduó con un título en comunicaciones. Trabajó brevemente en una empresa de relaciones públicas, pero dejó claro que su objetivo era casarse bien y vivir cómodamente. Valerie conoció a Richard Harrington en una gala benéfica en Seattle hace 3 años. Había sido invitada como acompañante de una amiga que trabajaba en una tienda departamental de alta gama. Richard, el único hijo de Charles y Eleanor Harrington, quedó inmediatamente prendado de su belleza y encantó. Los Harrington eran dueños de una empresa de desarrollo inmobiliario que había construido la mitad del centro de Seattle y tenían propiedades en toda la costa oeste. Su riqueza se remontaba a 3 generaciones, y eran figuras destacadas en la sociedad de Seattle. El romance vertiginoso entre Valerie y Richard duró 6 meses antes de que él le propusiera matrimonio con un anillo de diamantes que costaba más que mi salario anual.
Su boda apareció en la revista de Seattle con 400 invitados, una recepción en la finca Harrington con vista a Puget Sound y una luna de miel que los llevó a 5 países durante 3 semanas. Fui dama de honor, por supuesto, pero me sentí fuera de lugar entre los ricos invitados y sus conversaciones sobre casas de vacaciones y escuelas privadas. Después de la boda, la distancia entre Valerie y yo creció. Nuestras llamadas semanales se convirtieron en mensuales, luego trimestrales. Cuando hablábamos, ella hablaba de comités de caridad, membresías de clubes de campo y viajes de compras a Nueva York o París. Yo compartía historias sobre el trabajo cuando no eran confidenciales, pero me daba cuenta de que ya no le interesaba mi mundo. Cambiaba de tema o de repente recordaba una cita cada vez que hablaba de mi trabajo. La familia Harrington, particularmente Charles y Eleanor, tenía expectativas muy específicas para su nuera. Eleanor provenía de una familia de dinero antiguo y era conocida por su liderazgo en varias organizaciones benéficas y su estricta adherencia a los protocolos sociales. Charles, aunque más hecho a sí mismo que su esposa, había convertido el negocio familiar en un imperio y esperaba un cierto nivel de profesionalismo y apariencia de cualquiera asociado con el nombre Harrington. Por las pocas veces que los había conocido, deduje que el estatus y las apariencias eran primordiales para los Harrington. Eleanor una vez comentó que nunca había puesto un pie en una tienda de grandes almacenes y no podía entender por qué alguien compraría en esos lugares. Charles conducía un automóvil que costaba más que la mayoría de las casas y usaba relojes que podían pagar una educación universitaria. Vivían en un mundo completamente separado del que yo conocía. Richard parecía algo más terrenal que sus padres, aunque todavía era muy producto de su educación privilegiada. Había trabajado en el negocio familiar desde la universidad y nunca había conocido las dificultades financieras. Fue educado conmigo durante nuestras interacciones limitadas, pero claramente incómodo con las discusiones sobre mi trabajo en la aplicación de la ley. Una vez mencioné un caso que involucraba a un rico desfalcador, y él se excusó rápidamente de la conversación. A medida que pasaban los meses después de su boda, Valerie comenzó a adoptar los modales y actitudes de la familia Harrington. Su voz adquirió un acento ligeramente diferente. Su ropa se volvió exclusivamente de marcas de diseñador, y sus conversaciones giraban en torno a personas cuyos nombres aparecían en las páginas de sociedad. La hermana con la que había crecido parecía estar desapareciendo en esta nueva identidad que había creado para sí misma. La llamada de Valerie llegó un martes por la mañana de noviembre, casi 6 meses desde la última vez que habíamos hablado. Estaba en mi escritorio revisando expedientes cuando mi teléfono personal se iluminó con su nombre. Sonia, hola. ¿Cómo estás? Su voz tenía esa alegría forzada que inmediatamente me puso en alerta. Val, esto es una sorpresa. Estoy bien. Ocupada con el trabajo como siempre. ¿Cómo te van las cosas? Hice a un lado mis papeles, dándole toda mi atención. Todo está maravilloso. Richard acaba de cerrar un gran trato en Vancouver, y estamos pensando en comprar una propiedad de vacaciones allí. Pero escucha, no es por eso que llamé. Hizo una pausa y pude escuchar la tensión nerviosa en su voz. Charles y Eleanor están organizando una cena especial este sábado. Y específicamente pidieron que vinieras. Casi se me cae el teléfono. En el año y medio que Valeria había estado casada con Richard, sus padres nunca habían expresado interés en pasar tiempo conmigo. ¿Me quieren en la cena? ¿Por qué, ahora? No pude evitar que la sospecha se notara en mi voz. Bueno, tienen curiosidad por ti y Richard pensó que sería bueno que las familias se acercaran. Es una noche importante, Sonia. Algunos de sus amigos más cercanos estarán allí y un par de socios comerciales de Richard. La forma en que enfatizó importante dejó claro que no era solo una reunión familiar casual. ¿A qué hora debo estar allí?, pregunté ya revisando mentalmente mi agenda y preguntándome si podría tener el sábado libre. A las 7:30 en punto. La dirección es 22 Ocean View Lane en Medina. Y Sonia. Su voz bajó un tono. ¿Podrías usar algo conservador? Tal vez ese vestido azul marino que usaste en la boda de la prima Lisa. Y tal vez no menciones mucho sobre tu trabajo. Solo se vaga si alguien pregunta. Esa petición levantó inmediatamente banderas rojas, pero acepté de todos modos. Veré qué puedo encontrar para usar. ¿Algo más que debas saber? Solo sé puntual. Eleanor odia la tardanza más que nada. Y tal vez trae una botella de vino, algo francés si puedes encontrarlo. Soltó una risa nerviosa.
Llámame si necesitas alguna orientación al respecto. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono, perpleja por la extraña conversación. Valerie nunca había sido de ocultar sus sentimientos, y era evidente que estaba ansiosa por esta cena. ¿Pero por qué? ¿Y por qué las instrucciones específicas de no hablar de mi trabajo? Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Primero, tuve que pedir la tarde del sábado libre, lo que significó intercambiar turnos con un colega y prometer cubrir su asignación judicial del domingo por la mañana. Luego vino el desafío de encontrar la vestimenta adecuada. El vestido azul marino que Valerie mencionó había sido donado hacía tiempo después de haber sido dañado en la boda. Mi guardarropa consistía principalmente en ropa práctica, adecuada para mi trabajo, trajes para comparecencias en la corte, ropa táctica para operaciones y ropa informal para mi limitado tiempo libre. Pasé mi hora de almuerzo el miércoles en una tienda departamental probándome vestidos que cumplirían con los estándares de Valerie sin exceder mi presupuesto. Finalmente me decidí por un sencillo vestido negro con mangas 3/4 que la vendedora me aseguró que sería apropiado para una cena formal. El precio me hizo dudar, pero me recordé que era un gasto poco común. Luego vino el vino. No sabía nada de vinos franceses y tenía un presupuesto modesto. Así que visité una vinoteca local donde el dueño me ayudó a seleccionar una botella de Burdeos que prometió impresionaría sin requerir una segunda hipoteca. Cuando me dijo el precio, calculé en silencio cuántos almuerzos tendría que llevar de casa para compensar esta extravagancia. Entre preparativos, investigué un poco sobre el negocio de la familia Harrington. Su empresa, Harrington Development Group, había adquirido recientemente varias propiedades en el centro de Seattle para un controvertido proyecto de desarrollo de lujo. Había habido algunas protestas sobre el desplazamiento de viviendas asequibles, pero el proyecto finalmente había sido aprobado por el ayuntamiento. Quería estar informada en caso de que surgiera el tema del negocio durante la conversación en la cena. Para el sábado por la tarde, estaba lo más preparada posible. Mi vestido estaba planchado, el vino estaba enfriándose, y había ensayado varios temas de conversación seguros. Acababa de salir de la ducha cuando sonó mi teléfono de trabajo. Era mi supervisor, y el tono de su voz me dijo inmediatamente que algo andaba mal. Carson, odio hacerte esto en tu día libre, pero tenemos un problema con el testigo Reynolds. La defensa ha presentado una moción de última hora alegando manipulación de testigos, y el juez ha convocado una audiencia de emergencia para las 6 de esta tarde. Te necesitamos allí ya que fuiste la principal en el detalle de protección. Se me encogió el corazón. ¿Cuánto crees que durará? Tengo esa cena familiar a las 7:30. Difícil de decir. Este juez es minucioso, pero usualmente eficiente. Podría ser 1 hora, podrían ser 3. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo sabía, y ese era el problema. Estaré allí en 30 minutos y tendré que usar mi uniforme formal, ya que iré directamente a una cena después. Lo que funcione, solo llega aquí. La audiencia de emergencia comenzó puntualmente a las 6, pero rápidamente quedó claro que no sería un asunto rápido. El abogado defensor había presentado múltiples declaraciones juradas y estaba cuestionando cada detalle de los protocolos de protección de testigos. A las 7:15, todavía estábamos en la sala del tribunal y yo estaba enviando mensajes de texto desesperados a Valerie explicando la situación. Llegando tarde. Emergencia en la corte. Iré directamente cuando termine. Lo siento mucho. Sus respuestas se volvieron cada vez más frenéticas. No puedes llegar tarde. Eleanor lo tomará como un insulto personal. ¿Puedes encontrar a alguien que te cubra? Esto es muy importante. Al menos dime que todavía tendrás tiempo de cambiarte de tu ropa de trabajo. Cuando el juez finalmente dio por cerrada la sesión a las 7:40, no tuve tiempo de ir a casa a cambiarme. Corrí a mi coche, todavía con mi uniforme de gala completo de alguacil de los Estados Unidos, con placa de identificación y arma de fuego asegurada en su funda. El uniforme formal era impresionante con su chaqueta azul marino oscuro, camisa blanca impecable, corbata y pantalones azul marino a juego con la raya dorada a lo largo de la pierna. En cualquier otra circunstancia, me habría sentido orgullosa de llevarlo. Esa noche, sentí como si me dirigiera a la batalla. El viaje a Medina tomó 25 minutos, durante los cuales Valerie me llamó 4 veces. Finalmente contesté a través del Bluetooth de mi coche. Estoy en camino, Val. Estaré allí en 10 minutos. Todavía estás con tu uniforme, ¿verdad?
Su voz estaba tensa. Sí, no tuve otra opción. Era venir así o no venir en absoluto. ¿Prefieres que dé la vuelta? No, no, solo ven. Pero tal vez podrías dejar tu arma en el coche. Valerie, soy una oficial federal. Mi arma de fuego se queda conmigo. Está asegurada y es profesional. Hizo un sonido entre un suspiro y un gemido antes de colgar. La finca Harrington era exactamente tan ostentosa como la había imaginado. Un largo camino serpenteante conducía a una mansión que parecía sacada de una película histórica, con columnas y jardines perfectamente cuidados. Varios coches de lujo estaban estacionados en el camino circular. Su valor combinado probablemente era igual al valor total de cada vehículo en mi complejo de apartamentos. Mientras caminaba hacia la imponente puerta principal, mi confianza en mi uniforme vaciló ligeramente. Me recordé a mí misma que no tenía nada de qué avergonzarme. Servía a mi país, honorablemente, protegía al público y me había ganado cada hilo de este uniforme. Con ese pensamiento firmemente en mente, toqué el timbre, enderecé mis hombros y me preparé para entrar en un mundo muy alejado del mío. La enorme puerta de roble se abrió para revelar a un hombre con lo que parecía ser un uniforme de mayordomo. Me dio un vistazo profesional, su expresión no revelaba nada mientras observaba mi uniforme de alguacil. Buenas noches, señora. ¿Puedo ayudarla? Su tono sugería que podría haber llegado a la dirección equivocada. Soy Sonia Carson. Fui invitada a cenar por los Harrington. Pido disculpas por llegar tarde. Antes de que el mayordomo pudiera responder, Valeria apareció detrás de él. Su rostro era una máscara de pánico controlado. Llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba 3 meses de mi salario, su cabello y maquillaje impecables. Por un breve momento, vi sus ojos abrirse de par en par al ver mi uniforme antes de que forzara una sonrisa. Sonia, lo lograste. Se adelantó para besar mi mejilla, susurrando con dureza. Te dije que te pusieras el vestido azul, antes de volverse hacia el mayordomo. James, esta es mi hermana. Por favor, llévala al salón. Seguí a James a través de una entrada que era más grande que todo mi apartamento, con un candelabro que parecía pertenecer a un palacio europeo. La casa olía a perfume caro, madera pulida y algo delicioso cocinándose. Fotos familiares adornaban una pared, y noté que Valeria aparecía prominentemente en las más recientes, siempre perfectamente vestida y sonriendo junto a Richard y sus padres. El salón quedó en silencio cuando entré. 8 personas se voltearon a mirarme, con bebidas en la mano, sus conversaciones interrumpidas a mitad de frase. Reconocí a Richard de la boda y a una pareja mayor que supuse eran Charles y Eleanor Harrington. Los demás invitados eran extraños para mí, aunque sus expresiones de sorpresa eran universales. Eleanor se recuperó primero, dejando su copa de vino de cristal y acercándose con una sonrisa practicada que no llegaba a sus ojos. Era una mujer alta y delgada de unos 60 años con el pelo rubio cuidadosamente arreglado y el tipo de rostro que sugería múltiples procedimientos cosméticos. Usted debe ser la hermana de Valerie. Qué inesperado verla de uniforme. Extendió una mano cuidada. Soy Eleanor Harrington. Nos conocimos brevemente en la boda, aunque dudo que lo recuerde. Había tantos invitados. Gracias por invitarme, señora Harrington. Pido disculpas por mi atuendo y mi tardanza. Vengo directamente de una audiencia judicial de emergencia. Le estreché la mano con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Charles Harrington se acercó a continuación, su interés parecía más genuino. Era un hombre de aspecto distinguido con cabello plateado y la actitud segura de alguien acostumbrado a dominar las habitaciones. Un alguacil de los Estados Unidos, ¿verdad? Un trabajo fascinante, me imagino. Me estrechó la mano con un apretón que sugería que estaba evaluando mi carácter a través de la firmeza de mi apretón. Puede ser, señor, aunque gran parte es rutina, al contrario de lo que la televisión podría sugerir. Richard se acercó con aspecto incómodo, pero haciendo un esfuerzo. Es bueno verte de nuevo, Sonia. Permítanme presentarles a nuestros otros invitados. Me llevó por la habitación, presentándome a un juez de la Corte Suprema del Estado, un senador estatal y su esposa, y a 2 socios comerciales, cuyos nombres y títulos sugerían que eran importantes en el mundo financiero. Cada uno reaccionó con diferentes grados de sorpresa cuando Richard me presentó como la hermana de Valerie, una oficial federal de aplicación de la ley. Al concluir las presentaciones,
Valeria apareció a mi lado con una copa de vino, entregándomela con una mirada significativa. La cena se servirá en unos minutos. Quizás podrías contarle al juez Whitmore sobre tu experiencia universitaria. Él también es exalumno de la Universidad Estatal de Oregón. Reconocí su intento de desviar la conversación de mi profesión actual y sentí un atisbo de molestia. Sin embargo, entablé conversación con el juez sobre la universidad, evitando cuidadosamente cualquier mención de mis estudios de justicia criminal o mi carrera posterior. Durante nuestra charla, noté que Eleanor me observaba con desaprobación apenas disimulada, sus ojos se movían repetidamente hacia mi arma. Cuando el mayordomo anunció la cena, nos dirigimos a un comedor formal dominado por una enorme mesa que fácilmente podía sentar a 20 personas, copas de cristal, fina porcelana y más cubiertos de los que sabía usar esperaban en cada lugar. Noté con cierta consternación que me habían sentado en el extremo opuesto de la mesa de Valerie, entre la esposa del senador estatal y uno de los socios comerciales. El primer plato, una delicada sopa que no pude identificar, fue servido por el personal que se movía silenciosamente alrededor de la mesa. Observé a los demás para determinar qué cuchara usar e intenté parecer cómoda en este entorno. Entonces, alguacil Carson, comenzó el senador, ¿qué la llevó a la aplicación de la ley? Parece una elección inusual para una mujer. Me mordí la lengua para no responder a su perspectiva anticuada y respondí diplomáticamente. Siempre me ha atraído la justicia y el servicio público, senador. El servicio de alguaciles ofrece una oportunidad única para defender la ley federal al tiempo que proporciona protección crítica al proceso judicial. Fascinante, respondió, aunque su tono sugería lo contrario. Mi cuñado está en el FBI y dice que los alguaciles son los verdaderos caballos de batalla de la aplicación de la ley federal. Esto llevó a preguntas sobre las diferencias entre varias agencias, las cuales respondí lo más concisamente posible, mientras notaba las miradas cada vez más ansiosas de Valerie desde el otro extremo de la mesa. Estaba sentada entre Richard y su madre, luciendo hermosa pero tensa. Mientras se servía el plato principal, un impresionante asado con verduras dispuestas como una foto de revista, la conversación cambió a los recientes eventos benéficos. Eleanor dominó esta discusión, mencionando a varias celebridades y políticos que habían asistido a funciones que ella había presidido. El mismo gobernador me dijo que nuestra fundación, Gaila, fue la recaudación de fondos más exitosa a la que había asistido en todo el año, dijo, dirigiendo su comentario a la esposa del senador. Recaudamos más de 2 millones para la investigación del cáncer infantil. Eso es realmente impresionante, comenté sinceramente. A pesar de lo que pensaba de la personalidad de Eleanor, la causa era valiosa. Ella pareció sorprendida de que yo hubiera hablado, luego esbozó una fina sonrisa. Sí, bueno, aquellos de nosotros que tenemos la suerte de movernos en ciertos círculos tenemos la responsabilidad de retribuir. La implicación de que yo existía fuera de esos círculos era clara, pero antes de que pudiera responder, la conversación cambió a política. El senador y Charles comenzaron a discutir un proyecto de ley reciente relacionado con las regulaciones de desarrollo de propiedades, y me encontré excluida de la conversación. Me concentré en mi comida, que era, debo admitirlo, deliciosa, e intenté entablar una pequeña conversación con el hombre de negocios a mi lado. Él parecía más interesado en su teléfono que en la conversación, revisándolo repetidamente debajo de la mesa. Fue durante un momento de calma en la conversación general que escuché a Eleanor hablando en voz baja con Valerie. No lo habría captado si el senador no hubiera elegido ese momento para pedir más vino, creando un breve silencio en nuestro extremo de la mesa. ¿Todavía trabaja lavando platos? ¿Richard no pudo encontrarle algo más adecuado en una de nuestras empresas? El susurro de Eleanor llegó lo suficientemente lejos como para que yo lo escuchara. La respuesta de Valerie me heló la sangre. Es terca, Eleanor. He intentado ayudarla a encontrar algo mejor, pero ella insiste en mantener ese trabajo. Al menos es un trabajo honesto, incluso si es, bueno, ya sabes. Me congelé con el tenedor a medio camino de la boca mientras las implicaciones de lo que acababa de escuchar se asimilaban. ¿Trabajo de lavaplatos? Valerie les había dicho a sus suegros que yo lavaba platos para ganarme la vida. Llevaba un uniforme federal de aplicación de la ley, me habían presentado como alguacil, y de alguna manera Eleanor seguía bajo la impresión de que fregaba ollas para ganarme la vida. Dejé el tenedor con cuidado, luchando por mantener mi expresión neutral mientras mi mente corría. ¿Había estado Valerie mintiendo sobre mi carrera todo este tiempo? Si es así, ¿por qué?
¿Qué posible razón podría tener para avergonzarse de mi servicio como alguacil de los Estados Unidos? Me senté en silencio aturdida durante varios momentos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La conversación a mi alrededor continuaba, pero las palabras eran solo ruido mientras luchaba por entender por qué mi propia hermana mentiría sobre mi carrera. Especialmente cuando la verdad era algo que la mayoría de la gente respetaría. Miré hacia Valerie, que ahora estaba conversando con el juez, riéndose de algo que dijo mientras ocasionalmente me lanzaba miradas nerviosas. No tenía idea de que había escuchado el comentario de Eleanor, pero claramente seguía preocupada por mi presencia uniformada. El dolor que sentí fue profundo. Esto no era solo un simple malentendido o una mentira piadosa dicha de pasada. Era un engaño deliberado y continuo sobre una parte fundamental de mi identidad, algo que me había costado mucho trabajo lograr. Cada momento que permanecía sentada allí, el dolor se transformaba en ira, una lenta sensación de ardor que subía de mi estómago a mi pecho. Estaba considerando mis opciones cuando Charles Harrington se dirigió a mí directamente, interrumpiendo mis pensamientos. Entonces, alguacil Carson, Eleanor me dice que trabaja en servicios de alimentos cuando no está jugando a disfrazarse con ese uniforme. ¿La aplicación de la ley es una especie de puesto de voluntario en estos días? Su tono era genuinamente curioso en lugar de condescendiente, lo que hizo que la pregunta fuera aún más extraña. La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, incluidas las de Valerie, que se habían desorbitado de horror. En ese momento, tomé mi decisión. Este engaño terminaba ahora. Me temo que ha habido un malentendido, señor Harrington, dije, mi voz firme a pesar de mi agitación interna. Soy alguacil de los Estados Unidos a tiempo completo y lo he sido durante 8 años. Esto no es un puesto de voluntario ni un trabajo secundario. Es mi carrera. Eleanor parecía confundida, luego se volvió hacia Valerie. Pero dijiste que trabajaba lavando platos en un restaurante, que estaba entre trabajos y era demasiado orgullosa para aceptar ayuda. La habitación se quedó tan en silencio que pude oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. A Valerie se le había drenado el color de la cara, y Richard estaba mirando a su esposa con confusión. Valerie, preguntó, ¿de qué se trata esto? Mi hermana abrió la boca, la cerró y finalmente habló con una voz apenas audible. Tal vez simplifiqué la situación de Sonia. ¿Simplificaste? No pude evitar el tono cortante de mi voz. Les dijiste que lavo platos para ganarme la vida cuando soy una oficial federal de aplicación de la ley. No es así, protestó Valerie débilmente. Solo pensé que sería más fácil si. Sí que, insistí, consciente de la audiencia pero sin importarme. Si tus suegros pensaban que tu hermana tenía un trabajo menos impresionante. Si creían que necesitaba lástima en lugar de respeto. Charles Harrington nos miró, su expresión cambiando de confusión a algo que parecía diversión. Bueno, esto es ciertamente más interesante que nuestras conversaciones habituales en la cena. Eleanor parecía escandalizada. Valerie, no entiendo. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Antes de que Valerie pudiera responder, decidí tomar el control de la situación. Me puse de pie, me arreglé la chaqueta del uniforme y me dirigí a la mesa. Dado que parece haber cierta confusión sobre lo que hago, permítanme aclarar. Como alguacil adjunto de los Estados Unidos, soy responsable de aprehender fugitivos federales, proteger a testigos federales, transportar prisioneros federales y proporcionar seguridad para los procedimientos de los tribunales federales. Tengo una licenciatura en justicia criminal. Completé 17 semanas de capacitación especializada en el Centro Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley y mantengo certificaciones continuas en operaciones tácticas, armas de fuego y argumentación legal. Hice una pausa, encontrándome con la mirada de cada persona antes de continuar. El mes pasado, dirigí un equipo que aprehendió a 3 fugitivos buscados por una serie de robos a bancos en 3 estados. La semana anterior, pasé 14 horas en un detalle de protección para un testigo en un caso importante de tráfico de drogas. Esta noche, vine directamente de una audiencia judicial de emergencia con respecto a la manipulación de testigos en un caso que involucra al crimen organizado. Llevo mi arma de fuego porque soy una oficial de la ley juramentada y mantener el control de mi arma es parte de mi responsabilidad profesional. Las reacciones alrededor de la mesa variaron dramáticamente. El juez asintió con respeto profesional. El senador parecía impresionado mientras su esposa parecía fascinada.
Los socios comerciales intercambiaron miradas que sugerían que estaban reevaluando sus impresiones iniciales de mí. Richard miró a Valerie con una mezcla de confusión y decepción. Pero fue la reacción de Charles Harrington lo que más me sorprendió. Comenzó a reír, una risa genuina y fuerte que parecía salir de lo más profundo de su pecho. Bueno, me condenaré, dijo cuando recuperó el aliento. Todo este tiempo, Eleanor les ha estado diciendo a sus amigos que la hermana de su nuera estaba luchando para llegar a fin de mes. Incluso discutimos la posibilidad de establecer algún tipo de puesto para usted en una de nuestras empresas como un favor a Valerie. Se volvió hacia su esposa, y resulta que ella supera en rango al equipo de seguridad que pagamos 6 cifras para proteger nuestros edificios. Eleanor no compartió su diversión. No entiendo por qué tergiversarías a tu hermana de esta manera, Valerie. Es vergonzoso. Valerie parecía a punto de llorar. Pensé que no lo aprobarías. Siempre hablas de lo importante que es tener las conexiones adecuadas, los antecedentes adecuados. El trabajo de Sonia es tan diferente de nuestro mundo. ¿Diferente? Charles levantó una ceja. La mujer lleva un arma y persigue criminales para ganarse la vida. Eso no es diferente. Eso es increíblemente impresionante. Levantó su copa de vino en mi dirección. Por la alguacil Carson, aparentemente la única persona en esta mesa que dice la verdad sobre lo que hace para ganarse la vida. El brindis fue incómodo pero pareció genuino por parte de Charles. Otros en la mesa levantaron sus copas, aunque Eleanor lo hizo con evidente reticencia, y Valerie parecía querer hundirse en el suelo. Richard carraspeó. No tenía idea, Valerie. ¿Por qué ocultarías esto? Podemos discutir esto más tarde, suplicó Valerie con voz tensa. Creo que ahora es el momento perfecto, repliqué, el dolor aún fresco. Me gustaría entender por qué mi propia hermana se avergüenza de mi carrera. No me avergüenzo, protestó Valerie, con lágrimas ahora visibles en sus ojos. Entonces explica la historia de los lavaplatos, insistió Eleanor, pareciendo disfrutar de la incomodidad de mi hermana ahora que el engaño había sido expuesto. La tensión se rompió cuando el mayordomo anunció el postre, dando a Valerie un respiro momentáneo. Mientras se servían hermosos pasteles, ella se excusó, saliendo corriendo de la mesa con una mano sobre la boca como si fuera a enfermar. Richard dudó, luego la siguió. Charles se volvió hacia mí una vez que se fueron. Mi hijo se casó con una mujer con ideas interesantes sobre el estatus social. Dirijo un imperio empresarial que vale miles de millones, pero empecé vertiendo hormigón en obras de construcción. El padre de Eleanor era un hombre hecho a sí mismo que construyó barcos durante la guerra. Asintió hacia su esposa, quien apretó los labios pero no lo contradijo. No hay nada vergonzoso en el trabajo honesto de ningún tipo, continuó. Pero hay algo profundamente preocupante en mentir a la familia. El resto del postre transcurrió en una conversación incómoda sobre temas más seguros. El juez me hizo varias preguntas reflexivas sobre los procedimientos judiciales federales, mostrando un interés genuino en mi trabajo. La esposa del senador admitió que siempre le había fascinado la aplicación de la ley y me bombardeó con preguntas sobre si el trabajo era tan peligroso como se representaba en la televisión. A lo largo de estos intercambios, fui consciente de la mirada fría de Eleanor y la notoria ausencia de mi hermana y su marido. Una parte de mí quería irme inmediatamente para escapar de esa casa y no volver jamás. Pero otra parte necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo la hermana a la que había protegido y apoyado toda nuestra vida podía traicionarme de esta manera. Cuando Valerie y Richard finalmente regresaron, sus ojos estaban enrojecidos y su expresión era sombría. La cena estaba claramente terminando con los invitados haciendo ruidos educados sobre compromisos tempranos de la mañana. Mientras la gente comenzaba a regresar a la sala de estar para tomar café, Valerie se acercó a mí. ¿Podemos hablar en privado? Su voz apenas era audible. Asentí bruscamente y la seguí a un pequeño estudio al lado del pasillo principal. Richard intentó venir con nosotras, pero Valerie negó con la cabeza y él se unió a regañadientes a los otros invitados. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotras, me volví hacia mi hermana, con los brazos cruzados, esperando que ella hablara primero. Valerie se apoyó contra la puerta, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que la había visto en años. La confiada personalidad de la socialité se había resquebrajado, revelando destellos de la hermana menor insegura con la que había crecido. Torció su anillo de bodas de diamantes, evitando nerviosamente mi mirada. Sé que debes odiarme ahora mismo,
comenzó con voz temblorosa. No te odio, Val. Simplemente no entiendo. ¿Por qué les dirías que lavo platos para ganarme la vida? ¿Qué posible razón podrías tener para mentir sobre mi carrera? Se movió a un sillón de cuero y se hundió en él, con los hombros caídos. Empezó siendo pequeño. Cuando conocí a los Harrington, me preguntaron por mi familia. Mencioné que papá trabajaba en la construcción y mamá era recepcionista. Eleanor hizo esta mueca por un segundo, pero me di cuenta de que los estaba juzgándome a mí. Entonces, cuando preguntaron por ti, entré en pánico. Acababa de escuchar a Eleanor hablar de lo desagradable que le parecían las personas que alardeaban de autoridad o portaban armas. Estaba criticando al equipo de seguridad en algún evento, diciendo que eran matones e intimidantes. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Así que decidiste que parecería menos matona si lavaba platos. No, quiero decir, no exactamente. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Solo dije que trabajabas en un restaurante. Nunca dije específicamente, lavaplatos. Eleanor asumió esa parte, y yo nunca la corregí. Eso sigue siendo una mentira, Valerie. Y tuviste innumerables oportunidades para corregirla durante el último año y medio. Se secó los ojos, con cuidado de no emborronar el maquillaje. No entiendes la presión, Sonia. Los Harrington tienen estas expectativas. Todo tiene que ser perfecto. Las escuelas adecuadas, los trabajos adecuados, las conexiones adecuadas. Cuando Richard y yo empezamos a tomarnos en serio, Charles me apartó y me dijo que el nombre Harrington significaba algo en Seattle, que venía con responsabilidades. Eleanor fue aún más directa. De hecho, me dijo que si avergonzaba a la familia o resultaba inadecuada, cortarían a Richard económicamente. Tienen un fondo fiduciario para el que controlan hasta que cumpla los 40. Él nunca ha vivido sin su dinero. Sonia, no sabría cómo. Recorrí el pequeño estudio tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Así que me lanzaste debajo del autobús para proteger tu estilo de vida? ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso después de todo lo que hemos pasado juntas? Nuevas lágrimas cayeron por sus mejillas. Sé que estuvo mal. Lo sé. Pero no se trataba solo del dinero o el estilo de vida. Amo a Richard y estaba aterrorizada de perderlo. Sus padres tienen mucha influencia sobre él. Si me desaprobaban a mí, a mi familia. Mi trabajo no es nada de lo que avergonzarse, dije con firmeza. Protejo a la gente. Defiendo la ley. He puesto mi vida en juego para mantener seguras a las comunidades. ¿Cómo podrías pensar que eso te afectaría negativamente? No es tan simple en su mundo. La voz de Valeria adquirió una cualidad desesperada. Eleanor tiene estas ideas rígidas sobre las carreras apropiadas para las mujeres. En su círculo, las mujeres dirigen organizaciones benéficas y apoyan a sus maridos. No llevan armas ni persiguen criminales. Tenía miedo de que te viera como peligrosa o inapropiada y que eso te hiciera quedar mal por asociación. Concluí amargamente, sí. Número, ya no lo sé, se llevó la cara a las manos. Me metí en esta mentira y luego no paraba de crecer. Eleanor empezó a hablar de buscarte un trabajo mejor, y no supe cómo decir la verdad sin empeorar las cosas. Pensé en todas las veces que había defendido a Valerie mientras crecíamos. Cuando los niños se burlaban de ella por sus frenos, yo los enfrentaba. Cuando su primer novio rompió con ella antes del baile de graduación, gasté todos mis ahorros para comprarle un vestido que la hiciera sentir hermosa de nuevo. Cuando ella tenía problemas con las solicitudes universitarias, yo me quedaba despierta toda la noche ayudándola a escribir ensayos. ¿Recuerdas cuando Tommy Phillips te empujó del columpio en 3er grado?, le pregunté de repente. Ella me miró confundida por el cambio de tema. ¿Qué? Tommy Phillips. Te empujó del columpio y te rompiste el brazo. ¿Recuerdas lo que hice? Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Lo golpeaste en la nariz y te suspendieron por 3 días. Y cuando Melissa Carter difundió rumores sobre ti en la secundaria, la confrontaste en la cafetería y ambas fuimos castigadas. Y cuando ese pervertido de tu dormitorio no te dejaba en paz en primer año, condujiste 4 horas en medio de la noche para asustarlo. Su voz se suavizó. Siempre me has protegido porque eso es lo que hace la familia, Valerie. Nos defendemos mutuamente. Estamos orgullosas la una de la otra.
No mentimos la una sobre la otra para impresionar a gente que juzga por cosas superficiales. Se puso de pie y dio un paso tentativo hacia mí. Lo siento mucho, Sonia. Me equivoqué. Me dejé llevar por tratar de encajar en este mundo y perdí de vista lo que realmente importa. Quise perdonarla de inmediato, abrazarla y decirle que todo estaba bien. Pero el dolor todavía era demasiado fresco. La traición, demasiado profunda. Necesito tiempo para procesar esto, Val. Te quiero, pero ahora mismo estoy enfadada y dolida. Lo entiendo, susurró ella. ¿Qué vas a hacer ahora? Creo que debería irme. Esta cena ha sido incómoda para todos, y tengo un turno temprano mañana. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Richard entró con expresión seria. ¿Todo bien aquí? Ninguna de las dos respondió directamente. Valerie se secó las lágrimas e intentó recomponerse. Le estaba diciendo a Valerie que debo irme, dije, arreglándome la chaqueta del uniforme. Te acompaño a la salida, ofreció Richard, sorprendiéndome. Regresamos a la sala de estar donde me despedí brevemente y de forma educada de los invitados restantes. El juez me estrechó la mano con firmeza y dijo que esperaba verme en su sala de audiencias alguna vez. Charles Harrington también me estrechó la mano con una sonrisa sorprendentemente cálida. Ha sido esclarecedor conocerla correctamente, alguacil Carson. Quizás la próxima vez podamos escuchar más sobre su carrera real en lugar de las ficticias. Eleanor permaneció sentada, ofreciendo solo un tenso asentimiento de reconocimiento. Valerie se quedó atrás, claramente insegura de si acercarse a mí para despedirse. Mientras Richard me acompañaba a la puerta, habló en voz baja. No tenía idea de que Valerie había tergiversado tu carrera. Para lo que vale, creo que lo que haces es admirable. Gracias, respondí, sin saber muy bien qué más decir. Dudó en la puerta. Valerie te quiere mucho. Habla de crecer contigo, de cómo siempre la protegiste. Espero que puedas perdonarla. Yo también lo espero, dije honestamente, pero puede que me tome algo de tiempo. Mientras caminaba hacia mi coche, escuché que la puerta principal se abría de nuevo. La voz de Eleanor se oyó claramente en el aire nocturno. Bueno, esa fue una noche interesante. Supongo que deberíamos estar agradecidos de que al menos usara uniforme y no algún equipo táctico con chaleco antibalas para cenar. Congelé mi mano en la puerta de mi coche cuando Charles respondió. Basta, Eleanor. La mujer sirve a su país mientras tú organizas fiestas. Quizás un poco de perspectiva esté en orden. No esperé a escuchar más, me subí a mi coche y me alejé de la mansión con sus jardines cuidados y sus apariencias meticulosamente elaboradas. El aire nocturno se sentía más limpio de alguna manera mientras me alejaba de la finca Harrington, aunque el dolor en mi pecho permanecía. El viaje a casa transcurrió en un borrón de luces de la calle y pensamientos acelerados. Cuando llegué a mi modesto complejo de apartamentos, ya era casi medianoche. Me senté en mi coche durante varios minutos, recuperando la compostura antes de entrar. Mi teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Valerie y 2 mensajes de texto. Por favor, háblame. Lo siento mucho. Sé que lo arruiné. Llámame cuando puedas. Silencié el teléfono y entré, colgando mi uniforme con cuidado en el armario antes de tomar una larga y caliente ducha. Mientras el agua me lavaba, finalmente me permití sentir plenamente las emociones que había estado controlando toda la noche. Dolor, traición, ira y una profunda sensación de decepción. Esa noche no pude dormir fácilmente. Me daba vueltas, repasando conversaciones en mi mente y pensando en todas las cosas que debería haber dicho. Por la mañana, me sentía exhausta pero decidida a concentrarme en el trabajo en lugar del drama familiar. Mis colegas en la oficina del alguacil notaron inmediatamente que algo andaba mal. Jackson, mi compañero en la mayoría de las asignaciones, me encontró mirando fijamente un expediente. Noche dura, Carson, pareces haber visto un fantasma. Le di una breve versión desinfectada del desastre de la cena. Escuchó sin interrumpir, luego sacudió la cabeza con incredulidad. Tu hermana les dijo que lavas platos mientras tú estás aquí arriesgando tu vida. Eso es un lío. Ya me dirás, suspiré. Simplemente no entiendo cómo pudo avergonzarse de lo que hago. Algunas personas se dejan llevar por las apariencias, dijo sabiamente. Olvidan lo que realmente importa. A lo largo del día, mi teléfono siguió vibrando con mensajes de Valerie.
Los leí pero no respondí, necesitaba más tiempo para ordenar mis sentimientos. Mis padres llamaron esa noche, habiendo oído de Valerie que habíamos tenido un desacuerdo. ¿Qué pasó contigo y tu hermana?, preguntó mamá. Llamó llorando diciendo que había cometido un terrible error. Les expliqué la situación, tratando de ser justa a pesar de mi persistente enfado. Mamá guardó silencio por un momento después de que terminé. Las crié a ustedes, niñas, para que se sintieran orgullosas del trabajo honesto, dijo finalmente. Pero también las crié para perdonarse mutuamente. Habla con ella cuando estés lista, Sonia. No antes, pero tampoco esperes demasiado. Papá fue más directo. Lo que hizo estuvo mal. Sin duda. Pero sigues siendo tu hermana. La familia discute. La familia perdona. Así es como funciona. Sus palabras me acompañaron durante los días siguientes mientras realizaba mis tareas laborales, evitando los intentos cada vez más desesperados de Valerie de contactarme. Para el fin de semana, tenía docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz y textos. Sabía que tendría que hablar con ella eventualmente, pero aún no estaba lista para perdonar. El martes siguiente, ocurrió un acontecimiento inesperado en el trabajo. El director de nuestra oficina me llamó a su despacho para informarme de que estaba siendo considerada para un ascenso a un puesto de supervisión. El caso Reynolds, que me había hecho llegar tarde a la cena, había impresionado a las personas adecuadas con mi manejo de los protocolos de protección de testigos. Has demostrado un juicio y un liderazgo excepcionales, Carson, dijo el director, el ascenso aún no es oficial, pero quería que supieras que estás en la cima de la lista. La oportunidad parecía casi cósmica, una validación profesional que llegaba justo cuando mi vida personal se sentía tan devaluada. Salí de su oficina con los hombros un poco más rectos, recordando que mi trabajo importaba sin importar lo que Eleanor Harrington o cualquier otra persona pensara de él. Esa noche, mientras revisaba los materiales para la evaluación del ascenso, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Por la mirilla, me sorprendió ver no a Valerie, sino a Richard Harrington parado en el pasillo, luciendo claramente incómodo en mi edificio decididamente de clase media. Dudé antes de abrir la puerta. Richard, esto es inesperado. Se movió torpemente en el pasillo. ¿Puedo pasar? Me gustaría hablar contigo sobre Valerie. De mala gana, me hice a un lado para dejarlo entrar. Miró alrededor de mi apartamento con curiosidad en lugar de juicio, observando los sencillos muebles, las fotos enmarcadas de mi graduación de alguacil y las estanterías llenas de textos y novelas de justicia criminal. Un buen lugar, dijo, sonando sincero, a pesar del obvio contraste con su propia casa. ¿Qué te trae por aquí, Richard?, pregunté, sin ganas de charlar. Se sentó en el borde de mi sofá cuando le hice un gesto para que lo hiciera. Valerie está devastada. Apenas ha comido ni dormido desde el sábado por la noche. Sabe que cometió un terrible error. ¿Ella te envió a defender su caso? No. No tiene idea de que estoy aquí. Se pasó una mano por el cabello. Un gesto sorprendentemente humano de alguien a quien siempre había considerado un tanto artificial. Mira, necesito que entiendas algo sobre el mundo en el que Valerie entró cuando se casó conmigo. Mis padres, especialmente mi madre, pueden ser abrumadores. Eso no justifica que mienta sobre quién soy, señalé. No, no lo hace, asintió rápidamente. Lo que hizo estuvo mal, y se lo he dicho. Pero entiendo por qué lo hizo. Mi madre tiene esa forma de hacer que la gente se sienta inadecuada, de imponer sus valores a todos los que la rodean. Valerie se esforzaba tanto por ser lo que mis padres querían que perdió de vista quién es realmente, quién es su familia. Consideré sus palabras. ¿Y quién eres tú en todo esto, Richard? Pareces atrapado entre tu esposa y tus padres. Él sonrió con tristeza. Perceptivo. Sí, he pasado toda mi vida tratando de equilibrar mis propios deseos con las expectativas de mis padres. Es solo recientemente, en parte debido a esta situación, que he empezado a cuestionar si sus valores deberían ser los míos. ¿Lo que significa? Significa que le dije a mi madre ayer que su comportamiento era inaceptable. Que me casé con Valerie, no con la posición social de su familia, y que encuentro tu carrera admirable e importante. Esto me sorprendió. Richard siempre había parecido el hijo perfecto, siguiendo exactamente los pasos de su padre. ¿Cómo se lo tomó? También como cabría esperar, hizo una mueca. Pero mi padre me apoyó sorprendentemente.
Ha estado elogiando tus méritos desde la cena, diciendo a sus amigos que la hermana de su nuera es una verdadera heroína de acción. A pesar de todo, esto me hizo sonreír ligeramente. No es exactamente preciso, pero mejor que lavaplatos, supongo. Richard se inclinó hacia adelante con sinceridad. Valerie cometió un error, uno grande. Pero te quiere, Sonia, y está realmente arrepentida. ¿Al menos hablarás con ella? Suspiré, sintiendo que mi determinación flaqueaba. Lo pensaré. Eso es todo lo que pido. Se puso de pie para irse, luego hizo una pausa. Una cosa más. Cuando hables con ella, recuerda que todo su mundo ahora mismo es un lugar donde las apariencias importan más que la realidad. Está aprendiendo, pero es una lección difícil. Después de que Richard se fue, me senté un buen rato pensando en lo que había dicho. ¿Estaba siendo demasiado dura con Valerie? ¿Alguna vez había comprometido mis valores para encajar en algún lugar? Las respuestas no eran tan claras como me hubiera gustado. Al día siguiente en el trabajo, recibí un correo electrónico sobre la promoción que confirmaba mi selección para la fase de evaluación. El momento me pareció significativo, un recordatorio de que, si bien otros podían tergiversar mi carrera, su verdadero valor permanecía inalterable. Miré mi uniforme colgado en el armario de la oficina y sentí un renovado orgullo por lo que representaba. Esa noche, finalmente llamé a Valerie. Sonia. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando. Oh, Dios mío, gracias por llamar. Lo siento mucho, mucho. Lo sé, dije en voz baja. Recibí los 37 de tus mensajes. ¿Podemos vernos, por favor? Necesito hablar contigo cara a cara. Respiré hondo. Café mañana por la mañana. Esa cafetería cerca del juzgado. 8:30, estaré allí. Gracias, Sonia. Gracias por darme una oportunidad. Mientras colgaba, sentí una mezcla de emociones, el dolor persistente, una esperanza cautelosa y la certeza inquebrantable de que, pasara lo que pasara con Valerie, yo sabía quién era y qué defendía. El uniforme en mi armario no era solo ropa, sino un símbolo de valores que nunca comprometería, ni siquiera por la familia. La cafetería cerca del juzgado era mi lugar habitual por las mañanas, un lugar donde los baristas conocían mi pedido y los compañeros agentes de la ley a menudo se reunían antes de las comparecencias judiciales. La elegí deliberadamente para mi reunión con Valerie, queriendo estar en un terreno familiar. Llegué temprano y ocupé una mesa en una esquina, observando la puerta mientras tomaba mi café solo. Valerie llegó exactamente a las 8:30, luciendo nerviosa y exhausta. Su ropa de diseñador estaba impecable como siempre, pero su rostro mostraba el cansancio de los últimos días. Me vio de inmediato y se acercó, agarrando un bolso grande como un escudo. Gracias por reunirte conmigo, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. ¿Quieres café?, pregunté, señalando el mostrador. Más tarde, quizás. Estoy demasiado nerviosa para beber algo ahora. Un silencio incómodo cayó entre nosotras, hermanas que una vez habían compartido todo, ahora luchando por encontrar las palabras. Finalmente, Valerie habló. Ni siquiera sé por dónde empezar a disculparme. Lo que hice fue inexcusable. ¿Por qué no empiezas diciéndome la verdad, toda la verdad esta vez? Ella asintió, respirando hondo. Cuando conocí a Richard, fue como un cuento de hadas. Él era todo lo que había soñado, y su familia representaba este mundo del que siempre había querido formar parte. Pero desde el principio, Eleanor dejó claro que estaba a prueba, que necesitaba demostrar que pertenecía. Hacía pequeños comentarios sobre mis antecedentes, mi educación, mis amigos. Nada directamente crítico, solo pequeñas indirectas que me hacían sentir que siempre estaba quedándome corta. Charles era más fácil, más receptivo. Pero Eleanor es quien controla las conexiones sociales, las invitaciones, la posición en su comunidad. Cuando preguntaron por mi familia, entré en pánico. Mencioné el trabajo de construcción de papá y el trabajo de recepcionista de mamá y vi esa mirada en la cara de Eleanor. Así que cuando se trató de ti, simplemente no pude soportar otra de esas miradas. Sabía lo que sentía ella por la aplicación de la ley por cosas que había dicho, así que solo mencioné que trabajabas en un restaurante. Ella asumió el resto y yo la dejé. Cada vez que pensaba en corregir la mentira, parecía que solo empeoraría las cosas. Pasaron los meses y la mentira simplemente creció.
Richard no tuvo idea hasta el sábado por la noche. Nunca le dije nada diferente sobre ti. Consideré sus palabras, notando el remordimiento genuino en sus ojos. Eso todavía no explica por qué te avergonzarías de lo que hago. Nuestros padres nos criaron para valorar el trabajo honesto y el servicio. No me avergüenzo de ti, Sonia. Nunca lo estuve. Me avergüenzo de mí misma, de lo fácil que abandoné los valores de nuestra familia para tratar de encajar en el mundo de Eleanor. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Verte en esa cena, orgullosa con tu uniforme, sin retroceder ni disculparte por ser quien eres. Me di cuenta de lo lejos que me había alejado de la persona que solía ser, la persona que tú y nuestros padres me criaron para ser. Por primera vez desde la cena, sentí que mi ira comenzaba a desvanecerse de verdad. ¿Qué pasa ahora, Val? ¿Te perdono? Nos abrazamos y todo vuelve a la normalidad. Ella negó con la cabeza. Nada volverá a ser normal y eso es bueno. Esto me ha cambiado mi matrimonio. Richard y yo hemos tenido conversaciones muy honestas sobre valores y prioridades. Él se enfrentó a su madre por primera vez en su vida. Richard vino a verme. Admití que parece preocuparse mucho por ti. Lo hace, y te admira, especialmente después de que te mantuviste firme en la cena. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Charles llamó ayer para invitarte a su fiesta del 4 de julio, preguntando específicamente si vendrías con uniforme porque algunos de sus socios comerciales quieren conocerte. A Eleanor casi le da un infarto. A pesar de mí misma, me reí. Seguro que sí. He empezado a ser voluntaria en un refugio de mujeres en el centro, continuó Valerie. No solo escribiendo cheques o asistiendo a galas, sino trabajando en turnos, ayudando a mujeres en crisis. Se siente bien hacer algo real, algo que importe. Eso es genial, Val. De verdad. Ella extendió la mano por la mesa con vacilación, colocando la suya cerca de la mía. Sé que rompí tu confianza, y sé que llevará tiempo reconstruirla, pero quiero intentarlo si me dejas. Quiero volver a ser una hermana de la que puedas estar orgullosa. Miré su mano, luego coloqué lentamente la mía sobre ella. Nunca dejé de estar orgullosa de ti, Val. Simplemente dejé de reconocerte por un tiempo. Yo también dejé de reconocerme, admitió en voz baja. Hablamos durante otra hora, más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en años. Ella me habló de las presiones de su nueva vida, y yo compartí historias sobre mi trabajo que antes había guardado, pensando que no le interesarían. Mientras nos preparábamos para irnos, recordé algo. Estoy siendo considerada para un ascenso, le dije. Puesto de supervisión, más responsabilidad. Su rostro se iluminó con genuino entusiasmo. Sonia, eso es increíble. Cuéntamelo todo. Mientras salíamos juntas de la cafetería, sentí que el peso del dolor y la traición comenzaba a levantarse. Nuestra relación nunca sería la misma, pero quizás podría ser algo nuevo, algo más honesto y, en última instancia, más fuerte. Durante los meses siguientes, Valeria y yo establecimos una nueva tradición de cenas de hermanas cada 2 semanas. A veces en mi casa, a veces en restaurantes, pero nunca en la mansión Harrington. Ella hizo un esfuerzo genuino por comprender mi trabajo, incluso asistió a una ceremonia de premios donde recibí una mención por el caso Reynolds. Mi relación con los Harrington evolucionó de maneras inesperadas. Charles se convirtió en una especie de mentor, ofreciéndome consejos profesionales desde su perspectiva empresarial y presentándome contactos en la contratación de seguridad federal que podrían ser útiles a medida que avanzaba en mi carrera. Eleanor permaneció fría pero civil, habiendo aparentemente decidido que un alguacil de los Estados Unidos en la familia era al menos más exótica que vergonzosa. Richard demostró ser un hombre mejor de lo que inicialmente le había atribuido, apoyando el nuevo trabajo voluntario de Valerie e incluso uniéndose a ella ocasionalmente. Me confesó durante una reunión familiar que el incidente le había hecho reevaluar sus propias opciones profesionales y valores. La fiesta del 4 de julio en la finca Harrington fue un punto de inflexión. Asistí de uniforme a petición específica de Charles. Eleanor aparentemente había corrido la voz de que la hermana de su nuera era una agente federal, transformando lo que había sido una vergüenza en un punto de interés. Me encontré rodeada de invitados curiosos que hacían preguntas reflexivas sobre mi trabajo. Valerie permaneció a mi lado durante toda la noche, presentándome con orgullo y corrigiendo a cualquiera que malinterpretara mi papel. En un momento,
Escuchó a Eleanor referirse a mí como nuestra conexión con la agente federal y con dulzura, pero con firmeza aclaró mi título y responsabilidades reales. Más tarde esa noche, mientras los fuegos artificiales explotaban sobre Puget Sound, Valeria y yo nos alejamos de la multitud, observando el colorido espectáculo. ¿Recuerdas cuando solíamos ver los fuegos artificiales desde el tejado de nuestro edificio de apartamentos?, preguntó con nostalgia. Papá traía esas sillas de jardín baratas y mamá hacía ese ponche horrible que ella creía elegante. Me reí. Extraño esos días a veces, admitió Valeria. La vida era más sencilla. Lo era, asentí. Pero hay algo que decir sobre crecer, sobre descubrir quién eres realmente cuando se te pone a prueba. Me miró pensativa. Fallé esa prueba al principio. Pero aprendiste de ello. Eso es lo que importa al final. Mientras el gran final de los fuegos artificiales iluminaba el cielo, reflexioné sobre el viaje de los últimos meses. El dolor de la traición se había transformado en una comprensión más profunda de mi hermana, de mí misma y de la compleja interacción de valores, apariencias y autenticidad. Había aprendido que mantenerse firme en tu verdad a veces significa estar solo, pero también significa mantenerse erguido. Valeria había aprendido que tratar de ser otra persona para complacer a los demás, en última instancia, no complace a nadie, y menos a uno mismo. Juntas, habíamos redescubierto la fuerza de nuestro vínculo como hermanas, no a pesar de nuestras diferencias, sino por nuestra voluntad de aceptarlas y respetarlas. El uniforme que llevaba esa noche y todos los días en el trabajo representaba más que un simple trabajo o un puesto. Representaba una elección de servir, de proteger, de defender valores más grandes que yo misma. No importa lo que otros pudieran pensar o decir sobre esa elección, su valor no disminuía. Mientras regresábamos para unirnos a la fiesta, Valeria me apretó la mano. Estoy tan orgullosa de ser tu hermana, Sonia. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca, prometí. Algunos lazos no pueden romperse, incluso cuando se ponen a prueba. Y esa, quizás, fue la lección más importante de todas. El verdadero valor no proviene de títulos o apariencias, sino de vivir auténticamente y apoyar a quienes amas, incluso cuando el camino es difícil. Al final, no es cómo nos ven los demás lo que nos define, sino cómo nos vemos a nosotros mismos y el coraje que encontramos para vivir de acuerdo con ello. ¿Alguna vez has tenido que defenderte cuando alguien tergiversó quién eres? ¿O te has encontrado atrapado entre encajar y mantenerte fiel a tus valores? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esto resonó contigo, por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda que tu valor nunca está determinado por las percepciones de los demás, sino por la verdad que llevas dentro.